Pues yo lo que te diría, a mí me encantaría hablar un poco del tema de, como de esta relación que tenemos con el concepto de espiritualidad, en el sentido de que por los extremos en los que hemos navegado como humanidad, lo que siento es que nos fuimos a un extremo de mucha oscuridad y de mucha desconexión que fue gobernado por distintos tipos de prácticas y de sistemas de creencias que evolucionaron en religiones. Y luego dentro de los últimos años, posiblemente algunas décadas inclusive, hemos estado migrando hacia el otro lado del péndulo, ¿no? Y lo que siento es que en este proceso, por lo menos el proceso que yo he vivido, a mí me tocó irme de un extremo al otro. Y cuando estuve en el extremo de clavarme muy profundo en el tema de la espiritualidad, per se, como yo la percibía, lo que me fui dando cuenta es que me fui, digamos que fui soltando muchos deseos egoístas y muchas adicciones y muchos hábitos negativos para como encasillarme en otra serie de prácticas que adopté, que definitivamente fueron prácticas que me llevaron a un aspecto muchísimo más positivo en mi vida, pero lo que realicé es que al final estaba siendo esclavo de muchas de estas prácticas y de muchas de estas como nuevos sistemas de creencias, digamos que fui soltando los viejos para reemplazarlos con nuevos. Y por lo menos en mi proceso, en este camino que tiene como, digamos, como 12 años más o menos de que me empecé a adentrar más en esto, lo que me percaté es que en este proceso de despertar que está viviendo la humanidad, habemos muchos que confundimos el exceso y la renuncia y como el soltar muchos de todas estas eh, niveles de doctrina y de domesticación y de indoctrinamiento que hemos recibido de la sociedad para querernos como revelar ante todo, pero en ese proceso de revelarnos caemos nosotros en nuevas trampas, ¿no? Entonces siento que la espiritualidad se ha vuelto también como una especie de tabú, en donde hay mucha gente que pone mucha resistencia a la posibilidad de darse la oportunidad de descubrir su espiritualidad a través de la experiencia humana, digamos, por todas las falsas proyecciones que hemos hecho muchos de nosotros en el camino que iniciamos en este proceso antes que ellos. Y entonces hablo de extremos que pueden ser desde, digo, en mi caso, ¿no? Yo pasé de vivir, digamos que una vida, vamos a dar un ejemplo, de la Ciudad de México a venirme a vivir en una selva tropical en Costa Rica, en un pueblito chiquitito con muy poquita gente, ¿eh? Y empecé a vivir una vida como muy monástica y definitivamente fue un proceso súper, súper enriquecedor, solo para darme cuenta que ni soy un monje y ni quiero vivir en un monasterio, ¿de acuerdo? Y entonces durante muchos años proyectaba mi proceso como si fuera la verdad última y entonces había que ser vegano y entonces vegano en extremo y había que renunciar a la sociedad porque la sociedad está enferma y entonces completamente adverso a tener comunicación con todo mi pasado, ¿no? Desde en alguna forma distanciarme físicamente de mi familia, pero también energéticamente, también distanciarme de muchos de mis amigos, de amistades increíbles que tengo de la infancia porque sentía que eran como relaciones tóxicas que tuve. Y lo que me he venido percatando a lo largo de, sobre todo de los últimos 3 o 4 años, es que todo está en encontrar la armonía dentro de ti, ¿no? Y encontrar esa armonía no solo significa renunciar a las tentaciones, sino aprender a vivir con ellas. Y entonces Mm, ahorita estoy como en este proceso de redescubrir mi balance mm, y en donde a lo mejor también balance puede que no sea la palabra adecuada porque siento que el balance es como encontrar como una zona de seguridad y dejas de experimentar las posibilidades que te ofrece la vida. Entonces, más bien es como encontrar la armonía entre todos los cuerpos que me componen para desde ahí poder emanar la mejor versión de mí mismo, la versión más auténtica que pueda de sí mismo, en donde ha sido un proceso de redescubrirme, de soltar todo lo que no era mío y desde ahí ahorita en esta nueva etapa es como, ¿cómo qué es lo que tengo que hacer en mi vida para vivir lo suficientemente inspirado conmigo mismo, para inspirarme a mí sobre el proceso que estoy viviendo y desde ahí ser capaz de poder inspirar a otras personas a reconocer que la espiritualidad no significa renunciarle a la vida, sino más bien como surrender to everything that we are putting resistance into life, ¿no? Y entonces es más bien aprender a aceptar todas las maravillosas circunstancias que me presenta la vida, hacerme responsable de que yo mismo me estoy creando esas circunstancias y luego cómo poderlas navegar y responder ante ellas con la mayor gracia posible en este proceso de trascender mi reactividad ante todo lo que me rodea. Entonces, siento que este proceso de espiritualidad es más bien
aprender a hacerse 100% responsable de todo lo que nos sucede y de cómo respondemos ante ello. Y entonces es trascender la reactividad de todos estos traumas que venimos como cargando del pasado o que venía cargando del pasado para hablar de mí y poder aprender a reconocer que todas las cosas que suceden alrededor mío son circunstancias que yo mismo me estoy creando, llámale situaciones externas o individuos que se presentan en mi vida y en lugar de verlos como si fueran situaciones adversas, verlos como si fueran actores o actoras, digamos, actrices, que vienen a catalizar este crecimiento en mi vida. Y entonces eso me permite sonreírle muchísimo más al proceso que me está presentando la vida. Ahorita hablábamos de que estamos pasando pareciera que estamos pasando por un momento de transición muy importante, ¿no? Ujú. Y entonces lo que reconozco en este proceso, ahorita en el momento presente que estoy viviendo, es que en cualquier otro momento de mi vida pudiera haberme ido a un estado psicótico de no saber contener todo el movimiento y toda la incertidumbre que está pasando en mi vida. Y ahorita reconozco que todo eso está sucediendo y lo estoy viviendo con un nivel de gracia y un nivel de intensidad y un nivel de plenitud tan increíble que dentro de la oscuridad por la que navego lo estoy disfrutando, me explico, y lo estoy disfrutando Ujú. porque no me apego, porque no me aferro y porque lo veo como oportunidades de crecimiento y también como posibilidades que me ofrece la vida para seguir como desocultando ciertos aspectos de mi ser, para volverme más consciente y poder llevar justamente la luz de mi conciencia a ciertas partes de mí que todavía no logro reconocer o integrar dentro de mi esencia y a partir de ahí poder empezar a emanar esta nueva versión más auténtica de mí. Y entonces lo que Me creo es que encanta. creo que puede ser un proceso definitivamente intenso y muy disruptivo, por lo menos en mi experiencia ha sido un proceso muy disruptivo, pero a la vez es un proceso profundamente enriquecedor y si lo ves con los ojos de la gracia, digamos, se vuelve profundamente divertido y enriquecedor también. Entonces está como esta danza entre poder encontrar esa armonía entre todas estas fuerzas que están en juego. Me encanta. Creo que dijiste muchas cosas muy importantes, pero vamos a empezar por algo. Lo primero es, hablaste de este concepto de espiritualidad, ¿no? Y como que qué es lo que creo que tengo que hacer para llegar a ser un ser espiritual. Creo que hoy estamos en una época en donde se está despertando muchísima conciencia, cada vez la información hacia el camino de conciencia y espiritualidad es mucho más accesible, se está normalizando, incluso hasta se podría volver un tren. Y como Ujú, en todo en la vida, cuando algo empieza como a agarrar fuerza, pues se tiene que romper todo para que se vuelva a organizar. Y entonces ujú, empiezan a aparecer este tipo de estereotipos que yo los llamo spirit traps, ¿no? Que es ujú, como, no sé, voy al rave pero con el copal y entonces estoy bailando para mover mi energía o voy a una ceremonia de alguna planta de poder sin realmente como ponerle esa intención. Y planta de poder puede ser un cacao, ¿no? Sin ujú, darle esa seriedad. Y entonces, pero la gente que es espiritual lo está haciendo y entonces yo voy y me pongo una manta de color, y como un poco va por ahí. Y creo que cuando empieza este despertar, pues se empiezan a volver atractivos estos estereotipos y empezamos a caer en estas spirit traps, ¿no? ujú. ¿Qué pasa contigo cuando empiezas como a darte cuenta que a lo mejor, no sé, y tú confírmame, había estas spirit traps en tu vida en donde pues estoy meditando y estoy haciendo todo lo que tengo que hacer, pero realmente así conectado, no sé si me siento. Ujú. Ay, yo te diría que a mí, yo creo que caí en todas esas trampas, de forma muy profunda y además, como buen rebelde o como pirata que yo me llamo, siempre me gusta como compartir mis nuevos descubrimientos, ¿no? Entonces, Claro. del proceso de regenerar mi estado del ser, digamos, pasé de ser un ultra super mi rey, que ni te puedas imaginar así, un chavito bien mamón, prepotente, así todas esas etiquetas que le puedas poner a alguien así dentro de esa sociedad en la que me tocó crecer. Y luego de ahí me empiezo a dar cuenta lo perdido que estaba, ¿no? Lo perdido que estaba, la limitada perspectiva que tenía, porque creía que como había crecido en un entorno de abundancia, sentía que ya era el rey del mundo y que me las sabía todas. Y lo que me empiezo a dar cuenta es
lo poco que sé, ¿no? Como el yo solo sé que no sé nada, me empiezo a dar cuenta lo limitada de mi perspectiva. Entonces, en ese proceso, cada vez que voy, digamos que alcanzando como un nuevo checkpoint o un momento de realización, ahí me compro completito esa película y entonces digo, no, pues esta era la verdad que me hacía falta. Y entonces me pongo a compartirla como si fuera el resultado final, digamos. Y entonces, en lugar de empezar a compartir mi proceso, más bien cada que tenía una nueva realización, decía, esto era lo que me faltaba y entonces hay que promoverlo con todo. Y entonces ahí me fui tropezando con unas piedras chiquitas, con otras piedras enormes, y fui adoptando mucho de lo que veía y mucho de lo que aprendía. Y eso de alguna forma, como que si bien estaba perdido antes, me permitió perderme en muchos diferentes como rabbit holes que fui encontrando, donde me metía muy profundo y decía, wow, qué distracción, vaya perdida que me puse y por aquí no era. Y entonces regresar a mi centro, tomar todo el aprendizaje que tuve, porque siempre fueron procesos o han sido y seguirán siendo procesos muy enriquecedores, solo para darme cuenta que había un aprendizaje ahí, pero que ese no era el camino, digamos. Entonces fui adoptando como diferentes herramientas y fui también profesando con la palabra, no con el ejemplo, muchos diferentes como experiencias y herramientas que me fueron presentadas en la vida. Y como no lo podía emanar porque no era congruente, entonces lo único que hacía es que digamos que predicaba con la palabra y no con el ejemplo. Y entonces eso me hizo ponerme unos madrazos que ni se imaginan, en donde al final lo que me he dado cuenta es que inclusive todas estas spirit traps que mencionas, que fui adoptando, fueron una parte muy importante de mi proceso, pero al final como que el reto que enfrento hoy en día es cómo me libero de todo eso para poder, digamos que, llevar mi proceso espiritual a mi vida lo más rutinaria, a la parte más sencilla y más simple de la vida, que me acompañe, ¿no? Y entonces digamos que el proceso meditativo, definitivamente me encanta sentarme y como pasar tiempo conmigo mismo en mi práctica diaria de meditación, pero trato de que me acompañe en el proceso en donde estoy constantemente como eh, teniendo un intercambio de energías con seres humanos. Aquí vivimos en Costa Rica y entonces en Costa Rica estamos creando una aldea en donde estamos creando justamente experiencias transformacionales y constantemente tenemos gente que o está viviendo procesos muy profundos o personas que llegan nuevas y lo que aprendo es como atraer esa práctica conmigo, ¿no? Entonces veo como todo lo que empieza a emerger en mí cuando estoy en una interacción con alguna persona y en lugar de reaccionar, como que permito que esas energías fluyan en mí y entonces las suelto. Y entonces esa es una nueva forma en la que practico la meditación. Luego con distintas plantas de poder que también tuve la oportunidad de regalarme el tener la curiosidad, el coraje y la apertura de probar nuevas posibilidades que definitivamente tuvieron como un proceso catalizador de increíble en mi vida y a pesar de como de mucho del dolor que viví por el abuso extremo de muchas de estas sustancias, lo que me percaté es que son unas maestras increíbles, ¿no? En diferentes formas, y eso lo que me permitió es como empezar a identificar cuál es la riqueza de las diferentes experiencias que se me van presentando en la vida y poder recibir lo mejor de ellas en aceptar que lo que sea que me está presentando la vida es porque es lo que necesito para crecer y a partir de ahí estoy tratando como de nutrir como digamos que un proceso de crecimiento que me acompaña más en las sutilezas de la vida diaria, más que en crear las condiciones para vivir experiencias adictivas, porque las creé, las viví y me dieron unas experiencias súper profundas, pero eso no es algo que puedo traer conmigo en mi vida diaria. Y entonces ahorita trato de reconocer que la vida nos ofrece como los momentos más dulces en las cosas más sencillas y más sutiles que uno puede imaginar, que además la mayoría son gratis y están accesibles en el día a día, ¿no? Entonces eso es lo que estoy tratando ahorita como en esta nueva fase de mi vida, es en aprender a apreciar hasta de cuenta. Tengo un hijo de 1 año y medio y paso tiempo con él y veo la magia y la curiosidad y la fuerza y la pureza que tiene en cómo se relaciona con la vida y cómo no le tiene miedo a nada y cómo no se cansa de tratar cosas nuevas. Y digo, qué belleza poder disfrutar y apreciar su divinidad y que eso me recuerda esa divinidad que yo tengo dentro, ¿no? Y entonces estoy como en este estado de mayor observación y menos reacción, diría yo. Me encanta.
Muy importante lo que dices y extremadamente importante como retomar este tema de el Spirit Trap y los extremos, que creo que es el tema al que me gustaría que entráramos. Antes de entrar a ese tema, vamos a presentarnos rapidísimo. I'll surrender. ¿Qué puede pasar? Ya no pasa nada. Una vida de mucho cambio, pero mucho cambio causado por mí. Salud mental, bienestar, salud física, emocional, a través de testimonios. I'll surrender. Surrender es aceptar la realidad. Entonces, pues bienvenidos todos a un episodio más de Let's Surrender. Para los que nos conocen y no nos conocen, yo soy Natalia Schlesinger. Aquí está con nosotros mi hermana del alma y socia, Brana Weinstock. Y el día de hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial. Estamos muy contentas, Diego, de tenerte aquí con nosotras el día de hoy. Queremos aprovechar este momento de pausa, quizás para darte la bienvenida y pedirte que te presentes ante nuestro auditorio como quién eres. ¿Quién es Diego el día de hoy? Ay, gracias, Nat. Gracias, Vi. Pues Diego, yo diría, Diego el día de hoy es, ¿qué será? Estoy haciendo lo mejor que puedo para ser un padre consciente y para ser como un creador de realidades que puedan ser accesibles para la mayor cantidad de gente posible. En lugar de tratar de separarme de los procesos que está viviendo la humanidad, estoy tratando de encontrar la forma de desarrollar una metodología que me permita hacer más y más accesibles procesos de transformación para la mayor cantidad de gente, ¿no? Y puede ir desde los espacios físicos hasta también hacerlo accesible a través de plataformas digitales, diría como justamente lo que estamos haciendo. Y luego en mi caso como persona o como individuo, me encuentro en un momento de mucha plenitud. Estoy muy agradecido por todo lo que he vivido, estoy muy contento también por el lugar en donde me encuentro y también del lugar desde desde donde me dirijo ante la vida y ante las posibilidades y las bendiciones que recibo, y también en un estado en donde aprecio los retos y reconozco que los retos son simplemente una invitación de la vida para sacarme un poquillo de mi zona de confort y poder responder con más gracia el mayor tiempo posible. Y también estoy tratando de como de emanar esta versión auténtica de mí mismo en donde quiero respetarme a mí ante todas las cosas y poder compartir esa esencia que soy para poder conectar desde ahí con las personas que me rodean, desde mi mujer que la quiero con toda mi alma y que ha sido una gran fuente de inspiración y también un pilar que me ha permitido sostenerme en los momentos como de mucho movimiento. Y luego la responsabilidad también de ser como de entrar en este rol de ser un líder de esta comunidad que estamos creando y hacerlo desde un lugar como de mucha humildad y de mucho amor y de mucho respeto, en aprender a reconocer que cada uno de nosotros estamos viviendo procesos muy distintos y que todos tenemos pasados muy dolorosos y que experimentamos distintos tipos de traumas en diferentes formas y aprender a crear las condiciones desde ahí para que la gente eh, pueda confiar en mí porque yo confío en mí mismo, ¿no? Y entonces poder emanar esa confianza que tengo en mí por lo vivido y desde ahí tratar de conectar con las personas que me permiten o me bendicen con la apertura para que les pueda, digamos que guiar de alguna forma en que ellos puedan encontrar su propio camino y sobre todo que encuentren su soberanía para que no dependan ni de mí ni de nadie, sino que sean ellas mismas las personas que empiezan a como a florecer en esta versión más auténtica de ellas mismas y desde ahí juntos ahora sí co-crear una nueva versión de esta humanidad que tanto nos invita a la vida y este planeta a regenerar. Pues bienvenidísimo, mi querido Diego. Creo que me encanta la presentación que diste de ti mismo, siempre es distinto, ¿no? Y creo que es increíble pensar en quiénes somos hoy, ¿no? El día de hoy. Y pues ir retomando un poco el tema, que creo que entraste muy claramente con el tema del péndulo y dar los batazos, ¿no? Que creo es parte de la naturaleza humana. Creo que como seres humanos tenemos esta tendencia a tirar para un lado y luego tirar para el otro lado, ¿no?
Y entonces me quedé pensando en este tema de, ya nos platicaste un poquito quizás dónde estás hoy, a lo mejor no es el centro, pero sí el péndulo a lo mejor va así en lugar de ir así, ¿no? Y entonces sí nos gustaría aprovechar esta oportunidad para preguntarte y pedirte que nos platiques un poquito a detalle qué pasó en estos a lo mejor quizás 2 primeros batazos fuertes en tu historia de vida. Gracias, Nat. Digamos que me toca crecer en una familia que me dio todo lo mejor de sí en todos los sentidos, ¿no? Una madre profundamente amorosa, un padre profundamente amoroso que me dedicaron mucho tiempo, mucho amor, mucha presencia, me dieron la mejor educación que creyeron posibles y también muchos extremos en la parte económica, ¿no? Y en la parte de como de bienes materiales también, que era de alguna forma parte de ellos como bendecirme con la posibilidad de vivir en una vida abundante en todos sentidos. Y luego de ahí me toca la posibilidad de volverme un rebelde sin causa y de empezar a cuestionar todo y de empezar a cuestionar a la sociedad y volverme como, entré como en como un viaje muy egocentrista de querer como retar todo el status quo de todo lo que me había sido indoctrinado y domesticado durante los primeros 21 años de mi vida. Y de ahí me meto en un viaje de mucha rebeldía en donde quise como, digamos que demostrarle a todo el mundo que yo podía valerme por mis propias cuentas, ¿no? Entonces que podía volverme un empresario muy joven, que podía salir con quien yo quisiera, que podía salir con personas del extranjero, con mujeres del extranjero que no necesariamente eran partes del entorno en el que crecí, y empecé como a perderme en estas ganas de retar y de demostrar que podía vivir la vida bajo mis propios términos. Y en ese proceso de ir viviendo la vida bajo mis propios términos, llegó un momento en donde en esta búsqueda me perdí, ¿no? Y empecé a hacer preguntas muy profundas a donde recibía respuestas que no podía sostener porque no tenía ni la práctica ni los fundamentos para poder sostener esas respuestas. Y después de un tiempo termino teniendo un brote psicótico en donde termino siendo hospitalizado en un hospital psiquiátrico, ¿no? Y entonces ahí inicia, digamos que el viaje de un péndulo en donde yo pensé que ese había sido un extremo, pero ese no era un extremo porque el extremo todavía tenía mayor profundidad. Y lo que me he dado cuenta es que en esos viajes, pues es infinito, ¿no? Y entonces, si bien es muy difícil encontrar en dónde está la armonía de uno si no conoces tus extremos, lo que me di cuenta es que dentro de los extremos hay extremos y extremos y extremos y uno nunca los alcanza hasta que posiblemente puedes perder la vida, ¿no? En ambos sentidos, o en renunciar a todo lo que realmente se vuelve rico y enriquecedor en tu vida, o perder tu vida porque te pasaste de la raya y pues entonces ya tu cuerpo no lo pudo sostener y entonces literalmente pierdes la vida. Pero en ambos aspectos puedes experimentar estar o muerto en vida o realmente morirte, ¿no? Y entonces, gracias a Dios, nunca perdí la vida, esta encarnación que estoy viviendo. Y en ese proceso de esos extremos, lo que me di cuenta es que me empezaron a medicar o sea, me dieron litio, me dieron antidepresivos, me dieron antipsicóticos, me dieron ansiolíticos, y me empecé a reconocer que prefería estar muerto que estar en ese estado vegetal en el que me estaban sosteniendo por toda esta medicina aleópata, que también de ninguna forma la critico, creo que me tocó vivir lo que me tocó vivir y creo que son grandes herramientas para ayudar a gente en momentos de crisis. Lo que sucede es que hoy en día los doctores las dejan como si fueran parte de un acompañamiento que tienes que tener el resto de tu vida, y por lo menos creo, en experiencia muy personal, que si yo me hubiera quedado ahí me hubiera acabado quitando la vida. Y entonces es como cuando uno se rompe la pierna, pues no te dejan el yeso, no te dejan las muletas el resto de tu vida, sino que sanas y luego continúas con tu proceso, y ahí es donde siento que están siendo mal implementadas ese tipo de medicinas. Total, me percaté y tuve la fortuna de darme cuenta que por ahí no iba, y poco a poco empecé un proceso de desintoxicación de todo este tipo de medicamentos que me estaban dando para, para empezar a sanarme, ¿no? Y empezar a experimentar y vivir el dolor que me tocaba vivir y no evadirlo. Y entonces empecé a vivir ese proceso de dolor y de mucha angustia porque mis negocios estaban al borde de la quiebra, porque me sentía solo y no tenía la confianza de compartir realmente con nadie el proceso que estaba viviendo. Mi familia estuvo muy presente y fueron un gran apoyo, pero tampoco me podía exponer porque cuando me exponía, la forma en la que me trataban de ayudar me lastimaba más porque me sentía, digamos que al permitirme ser vulnerable, a veces las formas en las que me ayudaban me terminaban lastimando muchísimo.
Y entonces como que muchas de las cosas las guardé en un proceso yo solito y empecé a desaprender mucho de lo que era mi perspectiva de la vida y empecé a aprender cosas nuevas, empecé a adoptar nuevas prácticas, que fue desde yoga, meditación, diferentes hábitos alimenticios, mucha lectura, empezar a invertir más tiempo en mi ser y en mi proceso. Y al final de 2 años logré liberarme de todos estos medicamentos, logré poner mis pies en la tierra. En esos últimos meses fue cuando conocí a Carlita, que ahora es mi esposa y que fue una gran bendición en mi vida y los dos nos apoyamos como en un proceso de regeneración muy profundo. Y, y lo que me di cuenta es que no importaba cuántas horas estuviera invirtiendo en mí, entre más le ponía atención a todos estos procesos internos que estaban viviendo y más trabajaba en ellos, mejor me podía sentir. Y es un proceso que a la fecha sigo diciendo, o sea, es infinito el proceso de regeneración en la relación que uno puede tener consigo mismo y la forma en la que uno puede empezar a conectar con esa divinidad y empezarla a emanar y a compartir con los seres que ama, contigo mismo y con los seres que te amas y todos aquellos que te rodean, ¿no? Y entonces después de 2 años me recupero y ahí es cuando inicio un proceso de muchos extremos. Dentro de lo que yo sentía que ya estaba como súper bien, empiezo a vivir muchos extremos. Y entonces primero me vuelvo muy extremo en mi dieta, ¿no? Y entonces me volví un vegano extremo por muchos años y no digo que está bien ni que está mal, pero hoy en día vivo en un lugar en donde creo que todo en exceso es malo, ¿ok? Entonces viví esa experiencia que ahora en día me he vuelto bastante más flexible, digamos, pero ahí era como muy rígido. Y entonces fue eso, luego era si no hacía mi práctica diaria con horas y minutos exactos y la yoga y todo este tipo de cosas, no estaba bien conmigo mismo. Y entonces luego decía, bueno, pues dejaste todas esas otras sustancias para reemplazarlas con esto que es bueno, pero ahora te volviste adicto a estas cosas. Y definitivamente creo que dentro de las posibilidades volverse adicto a cosas positivas es muy bueno, pero lo que me di cuenta es que tuve la oportunidad de trascender sobre los últimos, digamos, a lo mejor 8 años, el forzarme a tener la disciplina para poder cumplir con todas las prácticas que me permitían estar mejor conectado conmigo mismo, a trascender la disciplina para que se convirtiera en amor incondicional por mí mismo. Y entonces hoy en día toda la práctica que hago y el estilo de vida que llevo, lo llevo porque me amo y porque me encanta compartir esos momentos conmigo mismo y ya no es porque tengo que hacerlo o porque si no me voy a volver loco, porque si no voy a volver a acabar en el psiquiátrico, sino es porque sé que siempre y cuando me invierto esos momentos de plenitud y de amor y de atención y de soledad conmigo mismo, son los que me permiten poder compartir la mejor versión de mí mismo con todo aquello que me rodea, ¿no? Y entonces, dentro de esos extremos, tomé la decisión también de renunciar como a toda esa realidad que había creado, que gracias a Dios tuve la oportunidad de tener mucho éxito también en la parte económica y en la parte financiera y crear unas empresas increíbles en México. Llegó un momento en donde le dije a mis socios, oigan, ¿saben qué? Namaste, pero me voy de aquí, me voy a ir a vivir a la selva y ahí les encargo los changarros y me quedo de socio. Namaste, y me dijeron, namaste, tu madre, ¿no? Y ahí me vengo a vivir para acá y he vivido 4 años acá, que ha sido un proceso increíble y ahí es cuando me clavé mucho en la parte como muy monástica. Y dentro de esta parte monástica lo que he realizado hoy en día es que la flexibilidad es lo que más me permite vivir la vida con plenitud. Entonces, tener la flexibilidad de poder disfrutar las diferentes circunstancias que me presenta la vida me encantan. Y hoy en día dejé de ser vegano, me encanta hacer yoga y lo hago lo más que puedo cuando puedo. Me encanta meditar, me encanta surfear, me encanta tomar otro tipo de artes marciales que he venido descubriendo que son un poquito más fluidas y de mayor movimiento. Ahora, siempre que lo hago con esa conciencia de reconocer que me estoy dando un regalo, pero que no lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer. Entonces eso me ha permitido también empezar a disfrutar lo que llamo como el néctar de la vida, que es tener la alegría para crear desde ese lugar, el poder tener la gracia para responder ante las circunstancias lindas y también las circunstancias más adversas que te presenta la vida con mayor plenitud, y luego tener la libertad para aprender a amarme a mí mismo de forma incondicional y estar consciente de que solo voy a poder amar a mi mujer o a mi hijo o a mis papás o a mis amigos o a todos mis colaboradores o a la gente que me rodea o a la naturaleza o inclusive a la creación y a la divinidad, tanto como me amo a mí mismo. Y entonces se vuelve como un círculo, se ha vuelto como un círculo virtuoso muy lindo en donde constantemente me estoy perdonando porque
no dejo de hacer travesuras y de cometer errores, pero eso me permite aprender y seguir conectando desde ahí con todo mi entorno, y eso me ha hecho consciente ahorita de que estoy como cerrando un ciclo muy lindo digamos que fueron mis años de ermitaño, y ahorita quiero regresar a poder vivir una vida en donde pueda estar más en contacto con digamos que con la civilización o con el paradigma que abandoné, para poder estar más al servicio de personas que necesitan como la inspiración para poder reconocer que la vida está llena de sorpresas y que es una experiencia maravillosa, y además creo que es una celebración, nada más que se nos ha hecho un poquito más denso y más tedioso este proceso. Me encanta. Gracias por compartir. Hablas mucho de muchas como partes de ti que se me hace increíble. Creo que es increíble reconocerte como un ser con como partes, ¿sabes? Porque muchas veces pensamos que somos todo y no es cierto. O sea, hay momentos donde tu niño de 5 años tiene miedo y lo tienes que regresar a abrazar. Hay momentos donde te das cuenta que eres un enojón y te choca, pero tienes que soportar el enojón, tu parte no enojona, y si no lo ves de enfrente y no reconoces que esas partes existen, está muy difícil llegar a ese amor incondicional del cual hablas, ¿no? Que creo que le sube la intensidad a tu vida. Y creo que el camino de conciencia es un camino muy como de mucho amor, pero muy dual, ¿no? Porque es mucho amor, es mucha gratitud, es mucho como lo que puedes llegar a sentir es intensísimo, pero con esa misma intensidad te duele. Total. Y si no 100%. lo tocas, ¿no? Se vuelve muy solitario. Total, o sea, te digo, eso ha sido... Perdón, eh, perdón. no, gracias, al contrario. O sea, eso ha sido parte de mi proceso. Primero es también reconocer que durante mucho tiempo le tuve tanto miedo a mi luz como le tenía miedo a mi oscuridad, ¿no? Y entonces el reconocer que somos, o sea, yo lo que digo es que somos una manifestación de la fuerza que le da forma y que le da vida a todo en la existencia. Y para mí esa fuerza es el amor. Entonces, si estás consciente de ello, pues eso conlleva grandes responsabilidades, ¿no? Como decía el tío de Spider-Man, grandes poderes conllevan grandes responsabilidades. Y por lo menos en mi proceso, durante mucho tiempo le estuve huyendo a ese sentimiento de responsabilidad que me decía y decía, no, 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 ni madre, yo eso jamás, No, eso ¿no? no. Y en el otro lado, pues quería tener a todas las sombras que me habitaban en mí en el closet, y entonces vivía ahí en un sándwich, en un lugar en donde yo sentía que eso era como la armonía de mi ser, pero en realidad estaba completamente limitado por mi miedo a mi luz y por mi completo miedo a mi oscuridad. Entonces, me costó tanto trabajo, y es un trabajo que sigue, y no digo que ya crucé, pero sigo trabajando en reconocer y en honrar esa luz y esa responsabilidad y esa autenticidad que emana de mi ser. Y luego el trabajo de hacer las paces con mis sombras, pues ha sido un viaje increíble, Increíble. súper poderoso y doloroso. Te digo que más o menos de que empecé con el proceso de conciencia como de 12 años. Y muy interesante, hace como un mes o unas semanas, estaba en Portugal viviendo un proceso, fui a compartir una experiencia que se llama Transitions, que hago, que dura 8 noches. Y justo antes de empezar la experiencia, pues empiezan a emerger todas estas que yo llamo las serpientes y las esfinges, que empiezan a venir a probarme, a ver qué tan listo estoy como para acceder al nuevo ciclo de mi evolución, ¿no? Y me toca enfrentarme con algunas de las sombras más profundas que habitan en mí. Llega una y me empieza a decir, ya sabes, Diego, eres un miserable, pusiste todo en riesgo, vas a perderlo todo, ¿cómo te atreves a salirte ahora tú a promoverte como si fueras un maestro o un líder de opinión? ¿Cómo te ves? Y me empieza como a amedrentar de una forma en donde digo, hijo, me está partiendo la madre, ahora sí la sombra. Y llega un momento en donde me dice, ¿sabes qué? No tienes nada, literal, así no tienes nada. Y de un lugar muy puro dentro de mi ser, le respondo en voz alta a esta sombra y le digo, lo único que tengo es a mí mismo, y siempre y cuando yo esté bien conmigo mismo, todo fluye. Y fue como un hack ahí muy importante que pasó, en donde pude ver a esa sombra ojos a ojos. Esa es la misma sombra que me mandó al hospital psiquiátrico, esa es la misma sombra que me ha hecho cometer errores muy profundos y muy lastimosos para mí, para la gente que me quiere y que me rodea. Y ahorita fue una oportunidad increíble de poderla trascender, pero reconocerla, y en lugar de tratarla de suprimir, lo que le dije a la sombra es, gracias por compartirme tu perspectiva, quiero que sepas que te amo,
y que me conozco y que sé que eres una parte de mí, nada más yo elijo el lugar desde donde me quiero dirigir y como que todo cambió. Y unos días después estaba hicimos como una experiencia dentro del proceso, hay como un baño de hielo en donde invitamos a la gente a entrar en el hielo, pero por 20 minutos. Y entonces es un proceso de preparación muy, muy intenso. Y terminaron todos de pasar por su proceso, eran como 16 personas que estaban en la experiencia. Y cuando todos estaban afuera calentando, me meto yo solito al hielo y estoy allí en el hielo y empiezo a ver a todos como festejar y celebrar. Y llega otra sombra y me dice, sí sabes que te vas a quedar solo, o sea, que estás solo en la vida. Entonces me empieza como a amedrentar y normalmente eso me hubiera hecho entrar como en un panic attack en donde no encontraba la salida. Y me volteé también de forma muy linda y le dije, pues no estoy solo porque me tengo a mí mismo y te quiero mucho. Entonces ahorita en lugar de estar suprimiendo como a las sombras, estoy entrando en un proceso en donde las estoy reconociendo y cuando llegan porque se inquietan de que a lo mejor no les he prestado atención, las recibo, las escucho, espejeo lo que me dicen y luego les digo que las quiero mucho, ya se quedan en paz un ratito y ahí voy en Correcto. como en este nuevo estado del ser. Es que Las estás como amigueando. tocas un tema extremadamente importante que tiene que ver con la integración de las sombras como parte del ser, ¿no? Que eso es algo que nos cuesta mucho trabajo a veces, ¿no? Vivimos con este miedo tan grande de que las partes oscuras de nosotros tienen que estar encerradas, ya sea en el closet, adentro de un cajón, abajo de la cama, donde las queramos. Y digo, Carl Jung hablaba mucho de que si hacemos eso suficiente tiempo, es ahí donde entra la posesión de esa parte oscura en nosotros, ¿no? O sea, mientras más le corremos y mientras más nos vamos para el otro lado, más en riesgo nos ponemos a nosotros de que esa sombra ya no seas tú el que está dirigiendo el bote, ¿no? Sea esa parte de nosotros. Y ahí es ahí donde a lo mejor tomamos decisiones que nos perjudican. Y es reconocer que son parte de nosotros, sí somos nosotros, y tienen algo que enseñarnos y algo que decir, y por algo están ahí, ¿no? Entonces es gracias por decirme, gracias por tu perspectiva, me encanta, ¿no? A mí me gusta pensarlo en el comité, es el comité que vive dentro de mí, ¿no? Y es como el jurado que vive dentro de mí y escuchas a todos aquí dando su opinión y el pánico da su opinión y mis inseguridades y mi niña interior lastimada y mi niña interior que está sana también, ¿no? O sea, y son todos dando sus perspectivas y es decir, a ver, espérame, vamos a organizar esto, ¿no? Y vamos a ver qué tiene cada uno de ustedes para decir y sean bienvenidos. Sean bienvenidos a parte de mí y sean bienvenidos a mi caos y a mi armonía. Rumi, que es un poeta divino, tiene un poema que se llama, creo que, El hospedaje, y habla de cómo, no me sé el poema, pero básicamente es como si tu cuerpo fuera un hotel, tú tienes que ser el mejor host, y si las emociones fueron esos como huéspedes del hotel, pues les tienes que limpiar el cuartito, ponerles el chocolatito en la cama, que huela rico, como atenderlos, quieres que regresen, porque es un buen negocio, y así como que tienes que empezar a relacionarte con tus emociones. Ahora, si algo yo he aprendido de, pues como que este lado de obscuridad, es que no solamente es importante amiguiártelo, sino también aprender que es necesario, ¿no? Sin el enojo quizás no te mueves, sin la tristeza quizás no te volteas a ver, no sé, creo que cada uno es un mensajito que viene como que a moverte de donde estás o a traerte esa calma que necesitas, pero así como la luz, la oscuridad es necesaria. Total, por supuesto, porque digo, van una con la otra, ¿no? Es esa danza eterna en donde yo como que lo que he estado descifrando o realizando de alguna forma es que digamos que todas las virtudes que permiten que tengas una vida plena tienen su sombra y entonces esos son como los dos bandos de los equipos que yo les digo, ¿no? Que tenemos por un lado, tenemos a las serpientes divinas, que son todas las emociones tóxicas, que vaya tú a saber qué hicieron esas energías para sacrificarse, para jugar ese rol en la vida a través de su existencia, pero son súper necesarias para poder experimentar esta experiencia de aprender a ser humano, ¿no? Y del otro lado tienes las virtudes que son las que te permiten como adoptarlas en tu vida para utilizarlas como las herramientas justamente para aprender a navegar cuando estas serpientes te muerden y te intoxican con ese veneno tóxico que serían nuestras emociones tóxicas. Y entonces lo que creo es que
en lugar de verlas como si fueran buenas o malas, porque creo que no existe el bien y el mal, es más bien reconocerlas como que juegan un rol increíble en nuestra vida, porque eso es lo que le da como color y sabor, textura, y nos permite experimentar todas estas paletas de colores y estas gradientes que le dan tanta riqueza a la experiencia humana. Y luego están como estas dichos filosóficos, ¿no? Que dicen que inclusive los dioses le tienen celos a los humanos porque nosotros tenemos la oportunidad de vivir como experimentar esta maravillosa experiencia a través de este traje espacial que es nuestro cuerpo y al mismo tiempo también poder entrar en comunión con esa divinidad de nuestra eterna existencia y entonces poder vivir las dos, yo creo que es un regalo divino y el chiste es como cómo aprendemos a honrar y a reconocer que realmente yo lo que digo es, así como decía Sócrates, ¿no? Que Sócrates decía, yo solo sé que no sé nada, yo lo que digo es, yo solo sé que todo es perfecto y que un poquito de gracia siempre hace las cosas mejor. Entonces, si aprendemos a navegar en la vida y aprender a agradecer los momentos agrios y duros y tupidos y aprender obviamente a disfrutar los momentos dulces y entrar como en este proceso de gratitud y de reconocimiento de que todo es parte de un viaje que fue diseñado inteligentemente para que nosotros podamos como florecer en esa mejor versión de nosotros mismos, entonces la vida se vuelve una aventura increíble. Me Y encanta creo lo que que eso es parte dices. del juego. 100% es parte del juego y me recuerdas a mi santa madre y Brandon le va a encantar esto, es el concepto que mi madre le ha pasado a todo el mundo Favorito. de que la vida no es un resort, ¿no? O sea, no venimos al resort, o sea, no, digo, y habrá el que sí, está increíble, ¿no? Pero como este concepto de no vine de vacaciones y entonces tengo un trabajo que hacer, pero puedo disfrutar ese trabajo mientras lo hago, ¿no? Entonces es cómo salgo del otro lado desde un lugar de sí dolor, porque el dolor se tiene que atravesar y eso es algo que hemos platicado en varias conversaciones, o sea que todos tenemos un dolor que atravesar y que a veces cuesta y a veces duele y a veces sí lo cargamos y no somos seres humanos perfectos, ¿no? Porque somos humanos, entonces somos perfectamente imperfectos, pero sí la necesidad de abrazar al todo y no solamente querer constantemente perseguir los momentos que nos hacen sentir, digamos, tranquilos o satisfechos, ¿no? Por no decir bien y mal, porque aquí tampoco nos gusta el término de bien y mal, pero a lo mejor sí hay momentos que estamos disfrutándolos al máximo y está increíble, pero también la validez de poder ver el otro lado de la misma moneda, ¿no? Que todos son parte de un todo. 100%, y creo que ahí es como una parte clave que también se habla mucho en el budismo, pero es como que estamos programados o el automatismo de nuestro ser por la forma en la que fuimos programados, en donde lo que nos gusta nos aferramos y lo que no nos gusta lo tratamos de suprimir y como de negar, ¿no? Y entonces volvemos nuestra vida, la experiencia, que es una experiencia infinita, que es ilimitada, la volvemos una experiencia muy limitada porque todo lo que no es acorde a todas estas cosas a las que me he aferrado, que eso es lo que me da alegría o plenitud o amor o expansión, todo lo que no se parece a esto no es, y todo lo que se parece a esto me triguea, y entonces se vuelve como tan narrow, ¿cómo diríamos narrow en español? Se vuelve tan Estrecho. tan estrecho, se vuelve tan estrecha la forma en la que estamos viviendo la vida que se vuelve muy limitante. Y entonces yo lo que digo es, más bien, soltemos todas esas falsas ideas de todo lo que nos gustó, que qué increíble que lo vivimos, pero ya es momento de soltar para crear espacio para lo nuevo. Y también dejemos de suprimir todas las traumas que traemos del pasado y aprendamos a reconocer que hay muchas experiencias que requieren ser vistas y requieren ser sentidas y requieren ser vividas para que nosotros podamos sanar esas heridas. Y ahora sí, ya sanamos y estamos en el presente, aprendamos a emanar nuestro presente y empecemos desde aquí a crear el futuro que soñamos, ¿no? En mi caso, digamos que he sido súper preciso en hacer las paces con mi pasado, pero ahora tengo muchas proyecciones hacia mi futuro. Entonces, ¿cómo aprender ahora a poder habitar en el presente y honrar y entrar como en este proceso de surrender de verdad? Y ese es como parte del juego en el que yo estoy como aprendiendo a reconocer. Y muchas veces siento que definitivamente creo que la vida es un juego y me encanta lo que dices de que no es un resort. Creo que no es un resort para nadie, inclusive los que pareciera que están viviendo en un resort, vete tú a saber lo que llevan dentro, ¿no? Y entonces la vida requiere del esfuerzo de nosotros poder dirigirnos hacia el lugar en donde queremos estar, ¿no? Y entonces en este proceso de aprender a disfrutar el proceso per se,
es donde vamos descubriendo realmente cuáles son esas sutilezas que son las cosas que realmente le añaden valor y riqueza a la vida. Y creo que si podemos ser capaces de, primero de honrar y de disfrutar ese proceso con nosotros mismos y luego de compartirlos con las personas que nos rodean, Sí. creo que estamos siendo invitados a crear una versión de la humanidad que por lo menos nuestros hijos y las generaciones que vienen adelante y nosotros mismos honrándolo en el presente, podamos disfrutar de esta vida al máximo, ¿no? Bailar más, cantar más, jugar más, crear y sentir. Claro. Me da mucha curiosidad cómo con todo este insight y con toda esta integración o no que ha sido este camino para ti, ¿cómo empiezas tú ya un poco a compartirte con los demás? Porque entiendo que al principio pues fue un proceso como de me volteo a ver a mí, hago mis meditaciones, me vuelvo vegano, me doy lo que necesito. Ahorita, ¿cómo con esa flexibilidad compartes con manos abiertas? Ay, es muy interesante. La primera vez que decidí como salir de mi zona de confort, estábamos aquí en Costa Rica y unos miembros del equipo, digamos que tomaron prestada una botella de mezcal y se pusieron una guarapeta de primer nivel. Había unos mexicanos dentro y del equipo. Entonces la respuesta al siguiente día era muy sencilla, ¿no? Pues se volaron la botella de mezcal y se la tomaron. Entonces, o se van de regreso a México y los que eran locales pues se van a sus casas y hasta aquí llegó nuestra colaboración, o se suman a un bootcamp de 21 días conmigo en donde vamos a entrar en un proceso de regeneración porque muchos estaban pasando por procesos de distintos tipos de adicciones. Y entonces les di las alternativas y ellos decidieron sumarse al equipo y entonces hicimos una experiencia de 21 días, de 5 de la mañana a 10 de la mañana diario, en donde todo empezó como si fuera una especie de castigo o una oportunidad para trascender sus adicciones. Y ahí fue cuando empecé como a integrar como todo este collage de posibilidades de diferentes filosofías que estudié, de diferentes metodologías y del sinfín de madrazos que me puse, en integrarlo como en una metodología que me permitiera compartir una experiencia. Y esa fue la primera vez que fue increíble. Y entonces dentro de la historia era que gracias a la curiosidad y a la travesura de estos miembros del equipo, me permitieron a mí salirme de mi zona de confort y decir, esta es una oportunidad para crear las condiciones para que ellos, en lugar de ser como expulsados o separarlos de nuestro proceso de la comunidad que estamos creando, más bien invitarlos a poder sanar esas cosas que traen ocultas y ayudarnos a regenerar juntos. Y entonces de ahí surge ese prototipo y ahí fue cuando me di cuenta la profunda satisfacción que me generaba el compartir mi proceso. Y entonces es interesante porque pudiera sonar también de alguna forma egoísta en donde solo yo sé la satisfacción y lo enriquecedor que es para mí compartir, y entonces lo hago porque me enriquece, y al mismo tiempo al enriquecerme a mí, estoy más y más al servicio de las demás personas, ¿no? Entonces se vuelve también como parte de esta perfección de reconocer que la abundancia es eterna y que siempre y cuando estés honrando y haciendo lo que realmente amas, la vida siempre te bendice con las posibilidades de seguirlo haciendo con mayor plenitud, y es un círculo virtuoso muy lindo, y entonces de ahí surgió. Y ya de ahí pues empecé ahora como a diseñar las experiencias y siempre hacemos prototipos en donde digamos que iteramos con los miembros del equipo. Entonces si las cosas salen mal o se salen algún poquito de control, estamos contenidos, y ya después de 2 o 3 iteraciones en donde el prototipo ya está aprobado, ya abrimos esa experiencia al público. Entonces nosotros somos como los cochinillos de Indias y vemos qué es lo que funciona y qué no, y ya que funcionó, entonces ahora sí lo abrimos al público y empezamos a compartirlo con más gente, y ha sido un proceso súper lindo también. Me encanta lo que dices. Y las experiencias son dirigidas a qué, a qué tipo de personas, quién puede ir, qué implican. Y con esta intención de compartir que la espiritualidad no está en ningún extremo, sino que se puede volver accesible para todos. En mis experiencias en particular, y también derivado de que yo no podía hacer una prueba de concepto con el uso de diferentes plantas de poder porque yo terminé perdiendo el control de mí mismo, digamos, por el abuso extremo de estas sustancias. Entonces tuve que diseñar una experiencia que nos permitiera crear como distintos ritos de paso que le permitan a la gente reclamar su propia independencia y su propia soberanía. Entonces, de alguna forma son como un muy profundo rito de paso, que son como estas prácticas que perdimos en Occidente sobre todo, que eran las que permitían que los niños se volvieran adolescentes y los adolescentes adultos jóvenes y los adultos jóvenes adultos mayores.
y lo integro en diferentes formatos, en diferentes experiencias, que es esta metodología que le llamo un sistema regenerativo, un método regenerativo. Y pues hemos tenido desde niños de 16 años, hazte de cuenta que participan, hasta adultos mayores de pues arriba de 60 años, y muchas de las personas que participan son o seres que están súper, súper trabajados, que normalmente es más complejo. Entre más trabajado está el individuo, más está presente el ego espiritual, tanto el mío como el de ellos, y entonces hay como más resistencia. Y entre menos trabajada está la gente, mucho más expedito es el proceso de poderlos llevar de 0 a 80. Y eso es lo que a mí me parece fascinante, porque como que en algunos momentos me empiezo a cuestionar que si realmente nos va a dar tiempo de crear las condiciones para que podamos trascender todos los retos que estamos pasando como humanidad. Y lo que me he percatado es, si bien los que están trabajados ya está, o los que estamos trabajados ya estamos en nuestro camino, y ahí vamos avanzando y vamos a ir como adoptando y experimentando con las posibilidades que se nos presenten, pero poder reconocer que a la gente que menos ha trabajado es a la que más fácil puedes traer a un nivel de entendimiento muy profundo, siempre y cuando tengan la curiosidad, el coraje y la apertura de participar en estos procesos, y la voluntad, obviamente, de estar presentes. Pues todo fluye. Y entonces lo que yo busco con mis experiencias y con estos como lugares y estas plataformas que estamos creando en el espacio físico es hacerlo lo más accesible posible, para poderle llegar a la mayor cantidad de gente posible, y que no haya tantas etiquetas ni tantos juicios y prejuicios que se conviertan como en una barrera de entrada para que la gente pueda participar. Entonces, ¿qué necesito? Si yo quisiera, ¿cómo los encuentro? ¿Cómo encontraría información, etcétera, sobre este proyecto tan increíble del que estamos platicando en este momento? Ay, gracias. Pues tenemos 12. Por una parte está, digamos, que la comunidad que estamos creando, que se llama Sunia, que es este proyecto que tenemos ahorita, está anclado en Costa Rica, y estamos en un proceso muy lindo de poderlo expandir. Si todo fluye como parece, vamos a expandirlo a Portugal también, y a tener una base allá para poder tener como pasar acá 6, 8 meses al año acá, y luego 6, 8 meses al año allá. Y luego, y también tiene como toda la parte de la plataforma digital, en donde ahí pueden ver en Instagram y a través de diferentes redes. Y luego, en un caso muy particular de las distintas metodologías y experiencias que estoy compartiendo, las comparto yo bajo mi nombre, que es Diego Dosales Stiglitz, tanto en el landing page como en Instagram. Y las experiencias cambian de lugar, ¿no? Y tenemos diferentes formatos. Una puede ser una experiencia inmersiva que dura 30 días, que es el Warrior's Journey. Tenemos otra que es una experiencia de 8 noches, que se llama Transitions. Tenemos otra que es un programa en línea, que es un programa de 90 días en línea, que se llama Thrive, Embrace the Unknown. Y entonces vamos haciendo diferentes formatos para acceder a diferentes estratos, digamos, de la sociedad. Y también las experiencias, unas las hacemos aquí en Costa Rica, otras en México, otras en Portugal, en Marruecos, y vamos como migrando para poder llegar a diferentes culturas también, y aprender también de esas distintas culturas. Y dentro de la posibilidad, creo que es importante decir es que cobramos por la experiencia, pero para la gente que no tiene los recursos para poder participar en ellas, siempre ofrecemos un porcentaje a un porcentaje de los participantes diferentes tipos de becas para que puedan venir y participar en la que más les acomode, digamos. Me encanta, qué importante. Ahora, me quedé pensando dentro de este tema de cómo nos compartimos a nosotros, y creo que es un tema muy bonito de nada más como retomar un poco, que tiene que ver con este concepto, creo, erróneo que tenemos sobre el egoísmo de estar en servicio, ¿no? Y como si, porque sí, evidentemente cuando nos compartimos con el resto de las personas, sea de cualquier manera, ¿no? Podemos llamarlo estar al servicio como estás tú, Diego, estar al servicio como Brana y yo estamos con nuestra comunidad, o incluso estar al servicio simplemente por hacer favores a personas que están en la calle, ¿no? Creo que confundimos mucho cuando escuchamos que alguien dice, uy, pero es que eso a mí me ayuda más que a ti, ¿no? Lo confundimos como que a veces pensamos que es un juego de cero suma, ¿no? O sea, como si yo me llevo la mitad de la buena energía, entonces a mí solo me queda la otra mitad, y no nos damos cuenta que, como bien dijiste, la abundancia es infinita, ¿no? Entonces, si yo me estoy llevando la satisfacción de poder estar en servicio, de poder compartirme conmigo, no significa que tú del otro lado entonces estás recibiendo menos. Simplemente significa que todos estamos recibiendo más y más y más y más y más, que me parece un concepto muy importante, ¿no? Que a veces nosotros nos autoatrapamos en sentimientos de culpa o por como que lo estoy haciendo porque a mí me hace sentir bien. Pues por supuesto que lo estoy haciendo porque a mí me hace sentir bien,
porque la abundancia es infinita y porque el ayudar a los demás y porque los demás puedan encontrar su trabajo, a mí como persona eleva mi nivel de conciencia y eleva el nivel de conciencia, pues, universal, ¿no? Todos 100%. somos parte de un todo. Total, si no lo podrías haber dicho mejor. Y además creo que si bien esta responsabilidad, o sea, yace en el individuo, o sea, cada uno de nosotros tenemos que estar dispuestos a trabajar en nosotros mismos. Si lo compartimos y lo hacemos de forma colectiva, entonces ahí es donde yo creo que podemos hacer como lo que yo llamo fusión cuántica, que es seres humanos con la voluntad de trabajar en sí mismos en el proceso de elevar nuestros niveles de conciencia, compartimos nuestros procesos, compartimos nuestras vivencias, compartimos nuestras aventuras, y ahí es donde creo que podemos empezar a generar como una especie como de campo electromagnético que genere un momento tal que nos permita realmente como hacer un parteaguas entre la forma en la que hemos vivido, por lo menos habitado este planeta los últimos 200, 300 años y hacia dónde nos queremos dirigir. Y entonces creo que 100% reconocer que el que si tú me inspiras a crecer y yo crezco a través tuyo, todos ganamos y yo no te estoy quitando nada y tú no me estás quitando nada a mí. Y entonces ese es como el mejor ejemplo de cómo funciona justamente esa abundancia infinita de la que mencionas. Y es como una responsabilidad que si la compartimos todos con, o sea, los unos con los otros, y tú me ayudas a crecer a mí y yo te ayudo a crecer a ti y tú me ayudas a tener a mi ego en check y yo te ayudo a tener a tu ego en check. Entonces vamos creando como condiciones para que realmente renazca esta nueva versión de la humanidad que tanto se espera y que somos nosotros parte de ese renacimiento y de ese cambio que estamos esperando, pues somos nosotros los que lo estamos catalizando al mismo tiempo. Me encanta. Creo que un mensaje importante para dar ahorita es hablamos de que hay personas un poco más trabajadas, personas un poco menos trabajadas. Si tú sientes, escucha que a lo mejor no has trabajado suficiente, no quiere decir que no tengas tampoco esa capacidad, hablando de abundancia, de llegar a niveles de conciencia enormes. Es cuestión de empezar a conectar contigo. El trabajo está y está disponible para todos. No es karate, no es pasas de la cinta blanca a la cinta no sé qué y llegas a la negra, desgraciada o afortunadamente yo lo veo como una fortuna, nunca hay graduación y ni es infinito, pero si esto te empieza a detonar un poquito de curiosidad, como de, uy, ¿qué libro puedo comprar o qué curso puedo tomar? Con esa mente principiante, que yo creo que es la bendición máxima, la mente principiante, date una vuelta por las redes de Diego, métete a nuestros stories, métete a Amazon y busca libros que te resuenen, ¿no? No sé si a alguno de ustedes dos les gustaría recomendar a lo mejor el libro o el podcast, o la canción que a lo mejor puede ayudarle a alguien que está en ese punto en donde quiere empezar, pero siempre hay camino. 100%. Y antes de entrar al tema de las recomendaciones, creo que le diste muy al clavo, Bran, y a veces estamos muy conectadas. Como vamos a casi terminar por el principio, que tiene que ver con el mito de que la espiritualidad es una carrera o que hay una meta, ¿no? Entonces, cuando decimos estoy más trabajado, menos trabajado, es completamente, pues, es un poco una ilusión, ¿no? O sea, es nada más No hay una medida. aventarnos, o sea, es aventarnos a esta alberca de decir, aquí están las infinitas posibilidades e infinitos caminos que puedo tomar para sentirme más cómodo y sentir que estoy siendo, pues, un jugador activo de mi propia vida, ¿no? Que soy el director de mi orquesta, que soy el director de esta obra que se llama Natalia, la de Brana Brana, la de Diego Diego y la de cada uno de ustedes, pues la suya, porque finalmente aquí todos somos personajes principales de nuestra propia vida. Y esa paz de saber que el concepto de llegar es un mito. Nadie llega nunca, nunca nadie vamos a llegar y está poca madre, ¿no? Aquí no hay, yo llegué primero, tú llegaste después, todos estamos en esto juntos, todos somos parte de la sopa y pues... Está increíble. ¡Increíble! Regálanos un libro, un podcast, un escrito, un autor. Una película. Que te haya gustado. A ver, libro diría, hay un libro que me encanta que se llama Finite and Infinite Games de James P. Cars. Es un libro chiquitito que se escribió como en los 60s,
pero lleno de magia y de sabiduría, y lo que te permite reconocer es como que te invita a encontrar ese aspecto más de juego de la vida, o sea, te ayuda a entender cuáles son los juegos finitos que hemos creado los seres humanos con una visión finita, y luego cuáles son los juegos y las posibilidades de aprender a reconocer la vida, y dentro de la vida, que es un juego infinito, esta experiencia de ser humano que nos ofrece, digamos que la posibilidad de experimentar nuestra eterna existencia a través de un cuerpo finito, pero te lo pone de una forma súper enriquecedora y es muy inspirador porque te permite también separarte un poquito de los diferentes juegos que nos presenta el sistema que gobierna el actual estado de la humanidad, digamos. Y luego, ¿qué otra cosa preguntaste? ¿Película? Lo que tú Lo que quieras. tú quieras compartir. ¿Película? ¿Cuál película? Bueno, hay una película que me encanta que tiene un mensaje muy profundo, que es la de Monsters, Inc., ¿no? Y lo que yo siento en la película de Monsters, Inc. es que si nos volvemos conscientes de que la forma en la que evolucionó el sistema que gobierna el estado actual de la humanidad es en una forma en la que por azares del destino, igual afortunado o desafortunadamente, las cosas se dieron de tal forma en donde el sistema cree que la mejor forma de sacar provecho de la humanidad es a través de imponer miedo y separación y división y todas estas cosas que constantemente se nos están proyectando. Y lo que creo es que nosotros estamos despertando a la realización de que si estamos en un estado de plenitud, que si estamos habitando un lugar de mayor alegría y de mayor gratitud, somos capaces de poder crear cosas inimaginables, ¿de acuerdo? Y entonces podemos ser capaces de cosechar nuestra propia energía de formas muchísimo más productivas si estamos habitando en ese estado que en el otro. Y si podemos acompañarnos en este proceso los unos con los otros, creo que esas son todas las posibilidades de crear justamente la realidad que estamos siendo invitados a crear para poder aprender a disfrutar la vida al máximo y reconocer que eso no quiere decir que todo va a ser color de rosa, ¿no? Que vas a tener momentos increíbles y también momentos de mucha oscuridad, pero vas a aprender a responder ante ellos con muchísima mayor gracia. Entonces, eso también me encanta el mensaje de eso. Es una súper película, me da mucha risa, pero, o sea, como, creo, si alguien necesita un refresher, si alguien ya la vio y necesita un refresher de qué se trata, por favor vayan a verla, porque sí es una súper película, pero también está mucho esta parte de la energía de la que viven los monstruos, que es a través del miedo, y luego este descubrimiento que a través de realmente la risa y la conexión entre monstruo y humano se puede conseguir mucho más luz y energía para todos, ¿no? Entonces, que este miedo no es tan necesario como pensábamos. Total, Nat. Y hasta que no nos monstruos que habitan en nosotros, pues entonces hemos integrado, ¿no? Porque ya cuando te ríes es cuando lo ves y dices, ah, no, pues ya llegó, como ustedes dicen, ¿no? Los miembros del consejo, ya llegó Chuchito, entonces Chuchito siempre viene a dar una lección de y te ríes con él y entonces él también se empieza a tomar a sí mismo con mucha mayor ligereza, muchísimo más sutil. Me encanta. Me encanta. ¿Tú, Branita? No te puedes ir sin que te hagamos la pregunta del millón. A mí se me hace una pregunta muy difícil, pero estoy segura que tú la vas a poder contestar muy bien. Queremos saber qué es salud mental para ti. Salud mental para mí es aprender a honrar, es aprender a honrar la esencia más auténtica de mi ser. O sea, cuando no niego nada en mí y cuando no trato de proyectar nada por querer ser o por querer pertenecer, cuando me acepto en todos mis colores y sabores y en todas mis formas. Me encanta. Me encanta. Muchísimas gracias, Diego, por Dos, estar aquí hoy, por ponerte vulnerable, por compartirte con nosotros tan auténticamente y por hablarnos con toda tu verdad. Gracias a ti, escucha, por llegar hasta este momento de la plática. Estamos muy honradas de tenerte aquí con nosotros y esperamos que lo que sea que te tenía que llegar en esta plática te haya llegado, que trasciendas y que tengas esa curiosidad de hacer ese trabajo. Aquí hay 3 personas que te queremos ayudar, mándanos un DM al que sea, felices de acompañarte o busca tu camino y si estás desde YouTube, toca la campanita y suscríbete a nuestro canal. Saludos. Gracias, chicas. Estuvo increíble.